Naamá, la esposa del rey Salomón, es una figura intrigante que aparece en la Biblia, pero de la que se habla muy poco. ¿Sabías que fue una de las muchas esposas de Salomón y además la madre de su hijo y heredero, el rey Roboam? Aunque su nombre no es tan conocido como el de otras figuras bíblicas, Naamá jugó un papel clave en la historia del pueblo de Israel. Para entender quién fue Naamá, primero debemos recordar un poco sobre Salomón. Él fue el rey de Israel conocido por su increíble sabiduría, riqueza y poder. También es famoso por construir el Templo de Jerusalén, una de las mayores obras en la historia de la fe judía. Sin embargo, Salomón tuvo una vida personal muy complicada. Según la Biblia, tuvo cientos de esposas y concubinas, muchas de ellas extranjeras, y estas relaciones a menudo lo llevaron a decisiones que impactaron su reino. Aquí es donde entra Naamá. Ella era una mujer moabita, es decir, provenía de un pueblo vecino que históricamente había tenido conflictos con Israel. Su matrimonio con Salomón no fue una casualidad. En aquella época, los reyes solían casarse con mujeres de otros pueblos para sellar alianzas políticas. Pero Naamá no fue solo otra esposa en la vida de Salomón. Su importancia radica en que se convirtió en la madre de Roboam, quien sucedió a Salomón en el trono de Israel. Pero ¿qué sabemos realmente de Naamá? ¿Cómo llegó a ser una figura tan importante en la historia de Israel? ¿Y qué significa que fuera moabita? En este video exploraremos su vida, su impacto en el reino de Salomón y el legado que dejó a través de su hijo. Su historia, aunque breve en los textos bíblicos, está llena de significado y nos ofrece lecciones que aún hoy podemos reflexionar. Comencemos. Para entender mejor el papel de Naamá, es crucial recordar el contexto histórico y cultural en el que vivió. Su historia se sitúa durante el reinado del rey Salomón, una de las épocas más prósperas y complejas de Israel. Salomón no solo era reconocido por su sabiduría y riqueza, sino también por su habilidad para establecer alianzas políticas estratégicas. Estas alianzas a menudo se sellaban a través de matrimonios con mujeres de otros reinos, y el caso de Naamá no fue diferente. Según interpretaciones extrabíblicas y tradiciones antiguas, Naamá era hija del rey amonita Rahum, también conocido en algunas fuentes como rey Rabá. Esto la coloca como parte de la realeza amonita, un linaje que disfrutaba de lujo y privilegios en una cultura que adoraba a múltiples dioses. Este trasfondo cultural, profundamente diferente al monoteísmo de Israel, tuvo un impacto significativo en la dinámica del matrimonio entre Naamá y Salomón. El matrimonio de Naamá con Salomón probablemente fue parte de una alianza política entre Israel y Amón. Los matrimonios reales de este tipo eran comunes en la época, ya que aseguraban relaciones pacíficas y fortalecían las conexiones entre reinos vecinos. Israel y Amón, aunque a menudo rivales, compartían una región geográfica y muchas veces se veían obligados a negociar acuerdos para evitar conflictos prolongados. Para Salomón, este matrimonio representaba una estrategia política. Al unir su casa con la de la realeza amonita, reforzaba la seguridad de sus fronteras y aseguraba la estabilidad de su reino. Para Naamá, sin embargo, el matrimonio probablemente significó un cambio drástico. De ser una princesa en un ambiente cultural politeísta, pasó a formar parte de la corte de un rey israelita, donde las prácticas religiosas y las normas sociales eran completamente diferentes. Es importante destacar que, en la Biblia, los amonitas no siempre fueron vistos con buenos ojos por los israelitas debido a su origen y a los conflictos históricos entre ambas naciones. Según Génesis 19, 37 a 38, los amonitas, junto con los moabitas, descendían de Lot,
a través de una relación incestuosa con sus hijas. Esto marcó a estos pueblos con un estigma cultural y moral desde el punto de vista israelita. Además, los amonitas fueron enemigos frecuentes de Israel, participando en guerras y oponiéndose al avance del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jueces 10:7-9, los amonitas se aliaron con los filisteos para oprimir a los israelitas. También en 1 de Samuel 11 se relata cómo los amonitas amenazaron con humillar a los israelitas bajo el liderazgo de su rey Nahás. Este matrimonio probablemente tuvo como objetivo fortalecer las relaciones entre Israel y Amón, pero no estuvo exento de desafíos. En 1 de Reyes 11:1-4, la Biblia señala: el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Este pasaje refleja una de las mayores críticas hacia Salomón, que permitió que sus matrimonios con mujeres extranjeras introdujeran prácticas religiosas ajenas al culto de Yahvé. En este contexto, la presencia de Naamá como esposa amonita no solo fue un desafío político, sino también un punto de tensión espiritual y cultural en el reino de Israel. Su presencia estuvo asociada con la introducción del culto a Milcom, el dios principal de los amonitas. Según 1 de Reyes 11:5-7, que dice: porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Este acto marcó un punto de inflexión en el reinado de Salomón. Su construcción de altares para deidades extranjeras no solo contradecía el monoteísmo del culto a Yahvé, sino que también iba en contra de las leyes dadas por Dios a través de Moisés. En Deuteronomio 7:3-4, Dios advirtió específicamente al pueblo de Israel sobre los peligros de unirse en matrimonio con mujeres de otras naciones que adoraban dioses falsos, cuando dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirás pronto. Esta advertencia subraya el grave riesgo que representaba la influencia extranjera en la fidelidad espiritual de Israel. Salomón, a pesar de su sabiduría, permitió que sus esposas extranjeras influyeran en él, lo que resultó en una desviación significativa del camino establecido por Dios. Esta etapa de su reinado marcó el inicio de la decadencia espiritual del reino de Israel. Una de las pocas menciones de Naamá en la Biblia la encontramos en 1 Reyes 14:21, donde nos dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naamá, una amonita. Aunque Salomón tuvo muchas esposas, Naamá parece haber ocupado un lugar especial. Esto se evidencia en que su hijo Roboam fue elegido como heredero del trono de Judá.
Este hecho es significativo porque, a pesar de la abundancia de esposas y concubinas en la vida de Salomón, el legado real recayó en el hijo de Naamá. Esto sugiere que Naamá pudo haber tenido una influencia destacada en la corte de Salomón, asegurando que su linaje estuviera en la línea de sucesión. La elección de Roboam como rey plantea preguntas interesantes. ¿Fue esta decisión una cuestión de política, de alianzas, o quizás una muestra del afecto de Salomón hacia Naamá? Aunque la Biblia no ofrece una explicación detallada, este hecho refuerza la importancia de Naamá como una figura central en el final del reinado de Salomón y el inicio de una nueva era en la historia de Israel. El legado de Naamá se hizo más evidente durante el reinado de su hijo Roboam, quien sucedió a Salomón como rey. Roboam heredó el trono en un momento crucial para la nación de Israel, pero su liderazgo imprudente condujo a una de las mayores divisiones en la historia del pueblo de Dios: la separación del Reino Unido de Israel en dos reinos distintos, el norte, Israel, y el sur, Judá. En Primera de Reyes 12 se narra cómo Roboam cometió un grave error al rechazar el consejo de los ancianos que lo instaban a gobernar con sabiduría y moderación. En lugar de seguir su consejo, optó por escuchar a los jóvenes con los que había crecido, quienes lo animaron a imponer una política más severa. Roboam respondió al pueblo con arrogancia diciendo: «Mi padre os agravó el yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». 1 Reyes 12:14. Esta respuesta encendió la rebelión de las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, lo que resultó en la división del reino. 10 tribus formaron el reino de Israel en el norte, mientras que Judá, junto con Benjamín, permanecieron bajo el liderazgo de Roboam en el sur. Este cisma no solo debilitó políticamente a Israel, sino que también trajo consecuencias espirituales duraderas, ya que ambos reinos se apartaron de los caminos de Dios en diferentes grados. La herencia cultural y espiritual de Naamá pudo haber influido en el reinado de Roboam. Como amonita, Naamá provenía de una cultura marcada por prácticas religiosas politeístas, incluyendo la adoración de Milcom, el dios principal de los amonitas. Bajo el liderazgo de Roboam, Judá también cayó en prácticas idolátricas, siguiendo el ejemplo establecido durante el final del reinado de Salomón. En 1 Reyes 14, 22, 24 se describe cómo el pueblo de Judá cometió actos que ofendieron a Dios, incluyendo la construcción de altares y la adoración de dioses falsos. La Biblia dice: «Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho con sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel». Esta idolatría y corrupción espiritual no solo reflejaron las influencias extranjeras presentes en la corte de Salomón y Naamá, sino que también ilustraron cómo las decisiones de una generación pueden repercutir profundamente en las siguientes. Roboam heredó no solo el trono, sino también una nación espiritualmente debilitada y dividida, lo que marcó el comienzo de un período de inestabilidad y decadencia para ambos reinos. En conclusión, como esposa del rey Salomón y madre del rey Roboam, la vida de Naamá estuvo marcada por alianzas políticas, influencias culturales y lecciones espirituales profundas. Nos enseña que, aunque nuestras elecciones puedan desviarnos del propósito de Dios, su plan redentor siempre encuentra una manera de cumplirse. A través de Naamá,
También vemos cómo Dios utiliza incluso las situaciones más complejas para llevar a cabo su propósito eterno. A pesar de los errores y desafíos, Naamá forma parte del linaje que culmina en Jesucristo, el Salvador del mundo. Su historia nos recuerda que la gracia de Dios no está limitada por nuestras imperfecciones y que cada uno de nosotros puede jugar un papel importante en sus designios divinos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Naamá y su impacto en la historia de Israel y en el plan redentor de Dios. Si este video te inspiró o te ayudó a comprender más sobre esta fascinante figura, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. También nos encantaría leer tus comentarios y reflexiones. Antes de despedirnos, queremos invitarte a explorar más contenido con 2 videos que aparecerán en pantalla en un momento. Gracias por tu tiempo y por reflexionar con nosotros sobre estas historias que trascienden el tiempo. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.